Hola, ¿qué tal? Su amiga Silvia Márquez, escritora, conferencista internacional. En esta tarde, aquí preparando la charla, ¿por qué los malos prosperan? Ponemos en manos de Dios esta participación para que usted y yo entendamos por qué a veces nosotros vemos como cosas injustas, ¿verdad? En este mundo, pero todo tiene un porqué y un para qué. Y bueno, pues vamos a comenzar. Eh, eh, ¿Por qué los malos prosperan? Y bueno, porque sabemos que aparte de eso, estas son injusticias. Uno siente que son injusticia y es injusto lo que sucede en nuestro mundo y verdaderamente intriga a la humanidad. Eso intriga a la humanidad. ¿Por qué a los que se portan mal les va bien y por qué a los que se portan bien les va mal? Desgraciadamente hay gente que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Están cosechando de sus propias mentiras y muchos se dejan arrastrar por una vida superficial que solo está llena de mal. Desgraciadamente así está el mundo. Están cosechando sus propias... eh, Esto es la causa de una sociedad ciega que caen en la falacia de muchos engañadores y malvados que utilizan los medios de comunicación para contaminar con el pecado la vida y la gente. Entonces, realmente, así está el mundo, así está el mundo. Eh, pero a veces uno, pues dice, ¿qué está pasando, verdad? Ya que hemos visto, pues, muchas injusticias. Por ejemplo, usted, yo, ¿quién no ha visto? Voy a nombrar por decir algunas. ¿Quién no ha visto a un político corrupto o a un ejecutivo deshonesto hacerse rico a costa del pueblo y contratar los mejores abogados, pagar cuantiosos sobornos y recuperar su libertad, aunque hayan hecho algo malo, ¿verdad? ¿Quién no ha visto el ejemplo de un padre de familia honesto que salió perjudicado por negarse a hacer algo ilegal? O una persona que está pagando una condena siendo inocente. O gente mala que anda en la calle haciendo mal y nadie los toca. Porque mueren los buenos y siguen viviendo las personas que hacen maldad. Bueno, tantas otras cosas, ¿verdad? Que hay injusticia en nuestro mundo que uno verdaderamente debe de preguntarse. eh, en algunas ocasiones pareciera ser que aquellos que se esfuerzan, trabajan y hacen lo correcto son las personas a las que no les va tan bien, mientras que quienes hacen negocios sucios, ilegales o viven de mentiras, eh, tienen éxito en la vida y parece ser que todo les va bien. Y es ahí donde uno se siente, ¿verdad? Pues ahora sí como decepcionado. Y necesitamos, pues por ahí dice la gente, pues necesitamos actuar, necesitamos hacer algo. Es momento de pensar qué me está influenciando a mí todo esto en mi vida. Pues entonces me portaré mal para que me vaya bien, para que me vaya bien, ¿verdad? ¿Será acaso el mal que se está viendo en la tierra que habitamos? ¿Será acaso el mal que se está viendo en la tierra que habitamos cuando nos dejamos arrastrar más por lo que vemos y no por la verdad de Dios en nosotros? Abre ya los ojos y observa con cuidado cómo son tus pasos en la vida. ¿Serán honestos o serán engañosos? Nosotros a veces, estando en las cosas de Dios, pensamos que Dios no se va a dar cuenta, ¿verdad? De lo que hacemos. Y de verdad que Dios está en todo. A Él no se le escapa nada de lo que nosotros hacemos. Dice Malaquías 3:14. Dice, en vano es servir a Dios. Los judíos en el tiempo de Malaquías estaban diciendo que era en vano servir a Dios. Ellos estaban hablando duramente contra Dios. Nuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero dicen que hemos hablado contra ti, al decir que en vano era servir a Dios. La palabra vano en griego significa eike, denota sin causa, sin objeto, vine.
Para los judíos era sin causa servir a Dios. Pensaban que ningún provecho sacaban al guardar los mandamientos de Dios, porque según ellos, aquellos que no obedecían al Señor, que no bendecían al Señor, eran bienaventurados, imagínense. Entonces, ahí tenemos algunos personajes en la Biblia que estaban sirviendo a Dios y de repente empiezan a hacer algo malo. Y bueno, vamos a usar como ejemplo algunas personas que actuaron mal. Por ejemplo, y aparentemente les fue bien. Uno de ellos fue el rey David. David era un buen hombre, era fiel a Dios, fue bendecido por Dios, se convirtió en rey. Sin embargo, mientras era rey, cometió adulterio con Betsabé. Con la finalidad de ocultar su pecado, hizo un plan para matar a Urías, un hombre justo, para poderse deshacer de él y quedarse con su mujer. Por otro lado, José, hijo de Jacob, le fue mal por actuar bien. Todo lo contrario, ¿verdad? Y eso sucedió muchas veces. Al contar su sueño, fue criticado por su familia. Al buscar a sus hermanos, fue vendido como esclavo. Por confiar en sus hermanos, pues le fue bien mal, ¿verdad? Porque planearon matarlo. Y al final de cuentas, pues lo tiraron por ahí, lo golpearon, lo tiraron en un hoyo y por ahí lo regalaron a alguien que iba pasando como esclavo. Entonces, José, al escapar también de la esposa de Potifar, que Potifar era aquel hombre de la política que lo contrató porque pues él tenía, era José era el soñador, el hombre que tenía muchos talentos de Dios y pues Potifar le abrió las puertas, ¿verdad? Entonces, pero su esposa lo trató de incriminar diciéndole a la gente que él que había tratado de abusar de ella. Y bueno, es bien tremendo ver eso porque verdaderamente en la historia de los hombres que le sirven a Dios, de alguna manera quieren, el enemigo les pone una bella mujer o si no, se les presenta una Jezabel que quiere algo con ellos. ¿Para qué? Para que, como esta es la esposa de Potifar, pues para manchar su liderazgo, su servicio. Ciertamente a mi marido le pasaron ciertas cosas antes de irse. El espíritu de Jezabel está vivo. Y no de gente de fuera, sino de gente de dentro. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, Potifar, bueno, era la esposa de Potifar y realmente logró que lo metieran a la cárcel. Pero además de meterlo a la cárcel, eh, después de ver un sueño, fue olvidado por la persona a la que él ayudó. Qué injusticia, ¿verdad? Y bueno, David cometió adulterio y mató a un hombre inocente. Continuó como rey y José, que no quiso cometer adulterio, fue a la cárcel. Qué contraste, ¿verdad? O qué controversia. ¿Acaso no es injusto que el que cometió adulterio y mató a un hombre seguía como rey, como si nada hubiera pasado? Y resulta que José, que no cometió adulterio, que trató de guardarse, lo mandaron a la cárcel y nadie abogaba por él, ¿verdad? Sin embargo, los caminos del Señor son más grandes que los nuestros. Por ahí dice en Isaías 55, del 8 al 9. Entonces nuestros caminos son más largos, más altos, más anchos y eh, más profundos, ¿verdad? Los caminos del Señor a donde nosotros estamos. Y verdaderamente José fue a la cárcel, pasó muchos años de su vida sufriendo a causa de de sus justas decisiones. Pero la historia de José no llegó a su fin, ni tampoco la nuestra. Y bueno, sabemos que el malvado obtiene ganancias ilusorias y el que siembra justicia asegura su ganancia. Y los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Los justos encuentran vida, los malvados hallan la muerte. Ahí dice Proverbios 11, 18 y 19. Entonces, aparentemente les está yendo bien, pero ¿hasta cuándo? Hasta que Dios lo decide. Por ejemplo, en la historia de David, aparentemente él seguía siendo rey, pero hubo consecuencias de su pecado, ¿verdad? Entonces, la insurgencia de Absalón, su hijo, que verdaderamente siempre lo quería matar al papá. Entonces, la conciliación de Absalón planeó una insurgencia contra el rey, tomó el trono de su padre y contaminó a las concubinas del rey David. O sea, su propio hijo le tendió una trampa. Y también sé que David estaba esperando un bebé, Betsabé, y ese bebé no se logró. Y realmente Dios le dijo por qué, ¿verdad? Entonces,
también hay consecuencias con nuestros hijos, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues también con Absalón, también hubo otro hijo de David que abusó de su propia hermana. Total que Absalón fue y mató al hermano que abusó de la hermana. Bueno, se hizo un merequetengue, como decimos nosotros, ¿verdad? En esa familia por causa de David. Entonces vino la desgracia tras desgracia a la vida de este hombre que alguna vez fue un hombre justo y temeroso de Dios. Contra los deseos de David, un líder malvado asesinó a su hijo después de una guerra. O sea, Absalón lo mató un asesino, pero Absalón perseguía a su papá para matarlo. Entonces, David perdió la luz que había recibido y cometió muchos errores. Imagínese después de haber sido una persona bien, bien iluminada por Dios. Entonces, los errores de David afectaron su vida, su familia y su nación. Y así los nuestros, ¿verdad? Entonces, por ahí decía mi esposo, le gustaba mucho la película del em, ay, se me fue, él decía el rey, el gladiador, el rey, su propio hijo lo mató. Le tenía mucho celo al gladiador porque el rey decía que le hubiera gustado tener un hijo como David, perdón, como el gladiador, y el hijo pues muy celoso y todo, y malvado. Y recuerdo que el rey le dijo al gladiador, ¿verdad? De verdad, todos los errores de mi hijo son los pecados míos. Y ahí mi marido decía, ¿verdad? Que verdaderamente era muy sabio lo que estaba diciendo. Lo que uno no logró hacer con los hijos y los errores que cometen los hijos, aunque no siempre es un patrón, pero a veces son los errores de los mismos padres. Entonces, los errores de David afectaron la vida de sus hijos, la de su familia y de toda una nación. En cuanto al estado de su alma, dice, pasó toda su vida buscando el perdón y atormentado por el serio pecado que cometió. Se le prometió que sería redimido de la tumba más profunda en Salmo 86. No obstante, perdió varias de sus bendiciones, incluida la exaltación en el reino de Dios. Y con respecto al estado actual de David, realmente, eh, pues, eh, David sufría mucho. Si usted se da cuenta en todos los salmos que él escribió, cómo escribía, de qué manera él estaba redimiéndose de todo el daño que él sabía que había causado, ¿verdad? Entonces, ahora consecuencias de los actos de los justos. Pues, ¿qué sucedió con José? Dijimos ya de lo que sucedió con David. Ahora, ¿qué sucedió con José? Pues gracias a su obediencia, el Señor le hizo prosperar. José interpretó sueños del faraón, salvó a millones de personas del hambre e hizo de Egipto una nación inmensamente poderosa. Se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto y en esa época del mundo, justo después de Faraón. Gracias a él, su familia fue preservada, toda la casa de Israel lo honra hasta el día de hoy. Sus hermanos fueron humildes y sometidos hasta el final. Aunque José no quiso dominar a sus hermanos ni a su padre, al contrario, él lloró por lo que le hicieron, pero él los perdonó y les dio de todo lo que Dios le había dado a él, porque Dios le dio mucha recompensa, le dio mucha prosperidad. José es recordado hoy como uno de los hombres más justos y leales a Dios. A pesar de las injusticias, es honrado por toda la casa de Israel. No dudo que se encuentre entre grandes y nobles que han pasado por esta tierra, felices de permanecer fieles al Señor, que han demostrado amar y su destino eterno debe de ser glorioso. Así es, yo también así lo creo. Al final los justos serán recompensados y los injustos son los que sufrirán. Y por ahí nos dice, ¿verdad? En la Biblia, cuando nos afligen estos problemas el Señor escucha. Y leemos, hay un libro de memorias de los que temen al Señor y los que piensan en su nombre serán especial tesoro para mí, ha dicho el Señor de los ejércitos. El día en que yo integre mis joyas y los perdonaré, y como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Malaquías 3, 16, 17. Esas palabras nos dan consuelo. El Señor nunca nos abandonará. Por encima de todos los ejemplos, coloquemos a Jesucristo, el mayor de todos, que vino, sufrió, pagó por nuestros pecados, por los suyos, por los míos, toda la humanidad, sufrió por aquello que no merecía. Entonces, realmente hay una recompensa, ¿verdad?
y aparentemente parece ser que no pasa nada, parece ser que usted va a estar viendo siempre prosperar al injusto, pero no es así. Continuemos con la segunda parte.